Continuamos en el living. Bueno, tenemos el gusto de recibir a Fernando Duclos. Él es conocido a través de las redes sociales como Periodistán. Lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram. Y bueno, y a través de sus redes sociales relata sus vivencias en algunos países que no son tan conocidos o masivamente conocidos, en donde también pesan muchísimos prejuicios, una mirada muy sesgada desde este lugar del mundo. Entonces la idea es poder charlar un poco más de su experiencia, que nos cuente alguna anécdota y también charlar de lo que está pasando en este momento, al menos cuál es su mirada. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar en Uruguay. Voy a estar hoy a las 8:30 de la noche en el teatro, en la Sala Camacuá. Primera vez que hago mi show internacional, así que bueno, muy contento por eso y por estar acá. Sí, ya vamos a preguntarte después sobre el final de la nota todos los detalles de lo que va a ser este encuentro y bueno, cómo si hay interacción o no, cómo está planteado. ¿Te sorprendió lo que está pasando en este momento con lo que está ocurriendo en Israel? Mira, si bien yo vine a Uruguay por un tema de venir a hacer el show y el teatro, no deja de ser en algún punto una suerte de pequeña vacación, ¿no? Uno sale de su casa en Buenos Aires, viene a Uruguay, que no venía hace como 15 años, y hoy básicamente dejé el celular y me fui a recorrer Malvin, Pocito, relax total, a ver un poco el río de Montevideo, para relajarme un poco. Llegué a casa, al hotel, mejor dicho, hace una media hora y ya me tenía que venir para acá, con lo cual leí en Twitter lo que obviamente leímos todos, que Irán bombardeó Israel después de que Israel haya bombardeado una zona residencial del Líbano y asesinado a Nasrallah, el líder de Hezbollah. Sé lo mismo que ustedes, con lo cual no sé si puedo opinar mucho de la coyuntura, porque como les dije, iba caminando por la Rambla, relajando un poco, y de repente estoy acá. Lo que sí puedo decir que me sorprende es que evidentemente la escalada de violencia regional no para de crecer y que cada día pareciera que se supera una línea roja tras otra. Si vos me preguntabas hace 10 días si Israel era capaz de hacer tal cosa, yo te hubiera dicho, no, la verdad no veo posible que Israel hiciera esto. Irán es capaz de hacer tal cosa, también te hubiera dicho lo mismo. Vos me seguís preguntando hoy y yo te digo, no creo que vaya a haber un confrontamiento directo. Que eso ya podría llegar a ser, claro. Y menos que menos en territorio de uno de ellos. Tal vez sea en el Líbano, digamos, ¿no? Pero no creo que haya un enfrentamiento directo en territorio. Ahora, como te dije, los análisis se están convirtiendo en papel picado y esto que te digo hoy ahora puede que me equivoque en 2 horas. Sí, entonces, totalmente. Bueno, no lo sabemos. También lo pensaban de los otros casos. Y realmente creo que en general, a nivel de todos los analistas, siempre se va por ese sentido de decir, che, es muy probable que esto no suceda, pero la realidad es que valga la redundancia, la realidad está marcando mucho más de lo que se está analizando, porque en definitiva las cosas siguen pasando y más allá de que hay un montón de gente que está bregando por la paz, los hechos siguen sucediendo y se sigue avanzando y se sigue escalando en esta. Sí, muchas veces las cosas suceden a pesar de los deseos, a pesar incluso de los deseos de los protagonistas, podemos decir, más allá de que en este caso lo que yo veo al menos es que Israel tiene un deseo real de entrar a una guerra total y que la escalada sea ya, digamos, a una escala masiva. Lo que no veo de parte de Irán, pero digo, más allá de los deseos de cada uno, muchas veces también es la coyuntura la que te lleva queriendo o no queriendo. Digo, si vos llenás de detergente y agua el suelo de este canal, algún día alguien se va a resbalar. O sea, quiera o no, es como que bueno, está pasando y ojalá, digo, que no suceda y que pare acá, pero cada vez la vemos más difícil, ¿no? Fernando, me parece también súper rico, ya que te tenemos, bueno, conocer también tu visión sobre estos países, ¿no? Hablamos de Irán, que, bueno, uno tiene como esa mirada tan complicada, sobre todo vinculado con los derechos humanos de las mujeres, Afganistán, ahora con los talibanes al frente, también la mujer en un lugar de mucha desprotección, de vulnerabilidad. ¿Qué podés decirnos? ¿Qué prejuicios tuviste que tirar a la basura después de conocer estos países? A ver, el principal
prejuicio y sin negar, por supuesto, muchas situaciones muy tremendas que pasan en estos países y en los nuestros también. Digo, yo no voy con una venda a decir todo el mundo está bien, todo está maravilloso. Pero fíjate esto, fíjate lo que acaba de pasar ahora, y está bien que suceda, porque este es un canal de televisión, de noticias, de que al hablar de Irán, instantáneamente lo primero que hablamos fue la situación de violencia regional, bombardeo, lo que está sucediendo, bombardeos, e inmediatamente después hablamos de también otras situaciones políticas, que uno dirá, yo creo que sí, yo creo que no, podemos pensar diferente, no importa, pero es como que pareciera que de ciertos países, de cierto bloque del mundo, incluso se puede hablar solamente de ciertos temas o de cierta manera, con cierto enfoque. Y yo creo que Periodistán tuvo mucho éxito, masividad, o como quieran llamarlo, porque sin escapar a los temas espinosos, digamos, de los que también puedo hablar, también empecé a mostrar que, bueno, en todos estos países, la mayoría enorme de la gente es gente que quiere la paz, que escucha música, que tiene una vida que intenta hacer como las nuestras en mayor o menor medida, en el sentido de tener una rutina que los satisfaga. Que es muy amable, por lo que tengo entendido. Extremadamente amable, te invitan a todo, te invitan a lo que no tienen. Yo pocas veces me sentí tan acogido al punto de las lágrimas, como hace un par de meses que fui a los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental. Refugiados, o sea, gente que se tuvo que ir de su patria, que vive como puede en un lugar en el que llueve una vez cada 10 años y que no existe el verde ni los pájaros, no hay para sembrar, no hay nada, y aún así no hay agua. Se peleaban para ver quién me daba más de comer, y me pasó lo mismo en Afganistán. Entonces, cuando de repente yo empiezo a hablar de estas cosas, obviamente no niego que los talibán existen, que es un desastre, que es algo horrible, pero muchas veces pareciera que si uno habla de estos países, lo único de lo que se puede hablar es, te pongo el ejemplo de Afganistán, sobre los talibán, ¿no? Y nada más. Y de repente uno dice, che, estamos hablando, es como si alguien si yo le dijera a alguien que fui a Estados Unidos y lo primero que me preguntara fue, ¿y viste mucha discriminación racial? ¿Qué? ¿Alguien te habló de Guantánamo? Que son cosas que efectivamente pasan también. No, no sucede y está bien que no suceda. Uno dice, fuiste a New York, fuiste al Broadway. Claro, uno destaca las cosas positivas de cada uno de los lugares donde va. Exacto. Pareciera que de ciertos lugares solo se puede hablar de algunas cosas y de otros otra, ¿no? Entonces, de nuevo, sin negar los temas espinosos, complicados y tristes que suceden ahí como suceden en muchos otros lugares, yo de repente empecé a hablar, por ejemplo, de la poesía de Irán, de la comida, del imperio persa, y ya que estamos hablando de Irán, 6.000 años de historia, cuando nuestros países tienen 200 años. Totalmente. Digo, entonces empezar a hablar de estas cosas y empezar a descubrir efectivamente un mundo que muchas veces no vemos y que es alucinante. ¿Cuál es el lente con el que se miran a ellos mismos en Irán? Y te lo pregunto desde el punto de vista de esto que estamos hablando. Es decir, ¿ellos se dan cuenta que desde Occidente se los mira con esa connotación? Sí, por supuesto. A ver, se sabe, pero además se sabe porque es imposible evadirse de eso. Te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hacer una transacción de dinero a Irán porque tengo un amigo que necesita la plata por X motivo, no puedo, está sancionado y está completamente fuera del sistema de crédito mundial. Algo tan simple como eso es, che, perdón, pero no te puedo mandar plata. Eso se ve en estas situaciones micro y también en cosas macro. Entonces, es imposible vivir en esta zona del mundo y no ser consciente de lo que se dice. Te voy a decir más, es muy triste decirlo, pero si vos estás en un avión por embarcar y atrás tuyo llega un hombre que puede y probablemente sea el hombre más bueno del mundo y te aloja en tu casa y demás, pero tiene puesto un turbante y tiene barba porque es musulmán, instantáneamente, lamentablemente, vos pensás en Bin Laden. Si atrás tuyo se te sube un soldado estadounidense, vos no pensás en que te va a matar, siendo que los soldados estadounidenses tienen mucho más historial de guerra en el último tiempo. Entonces, es inevitable que ellos sepan lo que se dice y los prejuicios y demás. Ahora, te voy a decir algo que es increíble, que es que toda esta gente, que es extremadamente hospitalaria, muchas veces aumenta todavía más su hospitalidad, que ya de por sí es mucha, justamente porque saben
que afuera, Que vos venís lo con un único que se preconcepto. dice de ellos son cosas cosas malas. negativas. Como si ellos fueran, además, o sea, no sé, esto es como pensar, cuando uno habla de los musulmanes, no sé, pareciera que todos tenemos que pensar en Bin Laden y nadie piensa en Benzema, el jugador de fútbol del Real Madrid, o en Salah, el egipcio. Y ellos también son musulmanes y son ídolos de la gente y cuando meten un gol hacen el rezo, digamos, y demás. Pero sin embargo, o Muhammad Ali. Pero no, uno dice Bin Laden. Entonces muchas veces, por saber que la gente desde afuera los mira raros, doblan todavía más esa hospitalidad que ya de por sí es natural de ellos, para que vos vuelvas a tus países y justamente cuentes. Cuando esto. perfectamente Totalmente. podría ser al revés, ¿no? Decir, Sí, vos podrían venís enojarse. con ese preconcepto, ¿sabés qué? Quédate solo, no te doy una mano, al revés. Ellos saben de todas formas que alguien que va a visitarlos es porque mínimamente, excepto que vaya con un arma y un uniforme, pero bueno. No, también es cierto que sos hombre, entonces también cambia un poco ahí la percepción. A ver, ¿no? por supuesto. Cambia la percepción para viajar. En general. Esté en Irán, esté en Alemania. Sí, pero en Irán puntualmente no es lo mismo, me A ver, imagino. no es lo mismo por una cuestión de vestimenta. De que hay un gobierno que dice que te tenés que cubrir el pelo. Pero después, ¿cómo te va a tratar? No, eso es absolutamente igual que en cualquier lugar, digamos. No hay una cosa así de... A ver, lo que yo siempre digo, vivir siendo mujer es diferente que vivir siendo hombre. Yo jamás en mi vida le mandé un mensaje a un amigo al momento de subirme un taxi a la noche. Totalmente. Entonces, y obviamente, de todas maneras hay lugares más hostiles que otros. Exactamente, y más en lugares en donde no conoces los códigos. Totalmente. Eso obviamente cambia. Pero después, que sea hostil o no, yo te diría que no es un lugar para el turismo. Yo ahora estoy organizando un viaje a Irán y la gran mayoría de personas que vienen son mujeres que quieren conocer la cultura persa y saben que efectivamente no es un lugar hostil y menos para el turista. Ahora, vos cuando te embarcaste en este proyecto, yo sé que bueno que sos periodista, que arrancaste con el deporte y que bueno que en un momento de la vida se te dio esta posibilidad también de empezar a relatar y que tuviste de repente éxito por esto que señalas. Decís que bueno, al momento de hacer una muestra, y te lo escuché decir en alguna entrevista, bueno, vos te comunicás por medio del inglés. Sí. Entonces esa muestra no deja de ser sesgada, ¿no? Sí. No es tan representativa, porque sabemos que quien accede al inglés son personas de clase media, media alta, Exacto. ¿no? Lamentablemente, yo no soy tan inteligente como para saber hablar árabe, persa, es imposible, ruso, olvídate. etcétera, etcétera. Entonces no me queda otra que comunicarme en inglés y por supuesto con el inglés generalmente accedo a hablar con la gente, que es lo que más me gusta hacer cuando viajo. Ahora, soy muy consciente de que lamentablemente cuando uno habla en inglés con alguien, estás hablando con alguien que normalmente, hay excepciones, pero normalmente es de clase media o media que tuvo alta, acceso a la educación. que tuvo acceso a la educación, que probablemente vive en una ciudad. Entonces, obviamente te va a transmitir su imagen y sus conceptos y su pensamiento, que por supuesto que son completamente válidos, pero no son el único. Pensémoslo en Uruguay, que alguien venga a Uruguay y le pregunte a 20 personas qué piensa de Uruguay y todos le responden efectivamente en inglés porque de otra forma no podrían comunicarse. Bueno, va a ser una parte lo que le van a contar. No es representativa de toda la sociedad, está claro. Exacto. ¿Es representativa de una parte? Sí, obvio, sin duda. Pero no sé si esa persona después puede decir, sé lo que piensa la gente de Uruguay. Bueno, ahí es más difícil, ¿no? Te quería consultar, cuando te preguntaba, Pau, de la mujer, en estos países donde uno también tiene preconceptos, siempre se habla de la parte, digamos, de la comunidad LGBT, que es la más, también la más complicada, porque incluso en algunos países es hasta un delito. Desde ese punto de vista, cuando a través de redes sociales y estás en este tipo de comunicación, ¿qué se le responde a esa gente que quizás está interesada en poder conocer, en conocer otra cultura, a esa diversidad y a esa gente que en cierto punto tiene una limitación ahí, una limitante? A ver, cuando hablamos de, como vos dijiste, el bloque oriental... occidental. Sí, cada país es absolutamente diferente. Una de las cosas que nosotros, yo también, digamos, no hacemos muchas veces es creer que todo lo que está al oriente de Turquía, vamos a decirlo, es igual. Y lo cierto es que esta pregunta puede cambiar mucho de acuerdo a cada país. Sí, Esto es como que a mí me pregunten, ¿cómo son los cristianos?
Claro, claro. Bueno, los de Bolivia, los de Irlanda, los de República Dominicana. Yo digo que soy cristiano porque festejo la Navidad el 25 de diciembre y hay otros que son cristianos porque son del Opus Dei y se martirizan la espalda. flagelan, sí. Entonces, por empezar ya esa pregunta, bueno, es muy compleja en el sentido de que no se puede hablar de que hay 2.000 millones de personas en el mundo que piensan igual. Claro. Dicho esto, sí, en muchos países de la zona hay legislaciones respecto a estas comunidades LGBT que podemos decir que son regresivas, ¿no? Sí. O que al menos no disfrutan de los derechos que tenemos o que hemos conquistado en nuestros países en fecha reciente. Además, no es tampoco que nosotros hace 100 años no, que sin duda, sin duda. Sí, total. la generación de mis papás, a mí me enseñaron cuando yo era chiquito que si eras hombre y no te gustaban las mujeres, era una enfermedad, ¿no? Y hoy, esa misma gente que me enseñó eso va muy contento y muy feliz al casamiento de su amigo gay. Pero digo, fue algo muy reciente. Entonces, totalmente. lo primero que hay que decir, creo, es que no le podemos exigir a otras sociedades que cambien o que avancen o que, como queramos llamarlo, al mismo ritmo que nosotros, porque nosotros también somos muy atrasados en muchas otras cuestiones. Y en ese sentido, bueno, el hecho de meterse o no es un debate, sin duda es un debate, más allá de toda la buena intención que uno pueda tener. El hecho de entrar a otra cultura con lo tuyo, por más que vos estés 100% seguro que lo tuyo es mejor, bueno, pensemos que los españoles llegaron en 1492 acá a enseñarlos que lo mejor era la Biblia, porque estaban convencidos que efectivamente los indios eran unos animales y sabemos en qué terminó eso. Entonces, ya de por sí, meterse en otra sociedad con las ideas de uno, de nuevo, con por más buena intención que uno tenga y con todo lo que uno esté seguro que lo suyo es mejor, es un debate complejo. Y además, lo que pasa en muchos casos, y de nuevo, es difícil hablar así a grandes rasgos, pero en muchos casos son las propias sociedades de algunos de estos lugares las que efectivamente plantean esto. Te voy a decir algo, por ejemplo. En muchos países árabes, ¿sabes quiénes son los que más efectivamente están en contra de la comunidad LGBT? Las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que para ellos y ellas significa el casamiento, la institución del casamiento, que no es lo mismo que significa para nosotros, para mucha gente significa la pérdida de la virginidad, la oportunidad indudable de salir de la casa, de que la economía mejore, etc. Mucha gente dice, si los hombres se empiezan a casar entre hombres, a nosotras, digamos, se nos acaba la posibilidad de X, Y y Z. Yo no estoy diciendo ni que esto esté bien o mal, ni mal. Claro, no es juicio de valor, está simplemente digo, es un hecho la realidad. Es un hecho y son sociedades que piensan completamente diferentes. Entonces a veces no se trata solamente de, bueno, voy a aprobar esta ley. En muchos de estos casos que están sociedades que están fundadas en valores completamente diferentes respecto a qué significa la vida, qué significa la muerte. Si vos crees en la reencarnación, como en India, no estamos hablando de alguien que piensa igual a nosotros, solamente que come más picante. Estás hablando de alguien para quien la vida significa algo totalmente diferente. Bueno, entonces, India es un mundo aparte, ¿no? Exactamente, pero entonces vos no podés ir a estos lugares a tratar de entenderlos o prejuzgarlos con tus categorías. Tenés que cambiar, ver por qué pasa lo que pasa y a partir de ahí, obviamente, entramos al debate de si está bien tratar de cambiarlo, si no, etc. Pero muchas veces lo que sucede entre nosotros es que ni siquiera tratamos de entender porque nos ponemos en un pedestal. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que todo esté bien, ¿no? Hay muchas cosas que me parecen horribles y no me gustan y creo que en muchas cosas nuestras sociedades son mejores como en otras son peores. Pero muchas veces ni siquiera hacemos el esfuerzo de entender por qué sucede y llegamos con el eslogan, ¿no? Este país tiene que aprobar esto igual que lo aprobamos nosotros. Y yo digo, pará, porque no implica en cada lugar lo mismo. Hay que ver la sociedad, sobre qué se funda y después saber esto, que cada sociedad avanza a su tiempo y ahí va, hay retrocesos, hay avances y el mundo avanza, digamos. Totalmente. Bueno, Fernando, es la primera vez que tu show atraviesa fronteras. Vamos a hablar un poco de lo que va a pasar esta noche en Casa Camacuá. ¿De qué se trata este espectáculo? Mira, a mí me interesa, y creo que a todos, que cuando uno va al teatro va a pasarla bien, digamos, va a reírse, va a olvidarse un rato de sus propios problemas, va a vivir un buen momento. Es decir, si bien esto es una suerte de stand-up en el que durante 2 horas hablamos del mundo, como estuvimos hablando ahora,
tampoco mi objetivo es que vamos a llegar y vamos a mostrar imágenes de bombas y lo que Claro. está pasando en Gaza. No, vamos a hablar del mundo, digamos, y pasarla bien. Ahora, a partir de todos los viajes que yo tuve la suerte de hacer, efectivamente, desde Irán hasta Afganistán, pero también muchísimos países de África, Uzbekistán, Bueno, India mismo, India, ¿no? Bangladesh. India es un mundo aparte, como claro. vos bien lo dijiste. Contar un montón de historias, anécdotas con videos, con música, con mapas, con banderas, con fotos, pero que no hablen de mí. A mí no me interesa jactarme de nada, yo no me considero mejor que nadie, ni creo que sea atractivo hablar de mí, sino que sea a través de historias que efectivamente me sucedieron y que son graciosas y que son divertidas, que la gente se vaya habiendo aprendido algo y viéndolo increíblemente fascinante que es el mundo. Un ejemplo muy cortito. Si yo te muestro en un video, te cuento la anécdota, algo muy divertido que me pasó en la frontera entre India y Pakistán, vos te vas a reír y vas a verlo y lo vas a comentar, pero al mismo tiempo eso me va a servir para hablar y para contarte por qué es que la frontera entre India y Pakistán es tan particular, cómo fue la separación entre estos dos países, por qué en unos son musulmanes y en otros son hinduistas, quiénes son los musulmanes, quiénes son los hinduistas. Entonces vos te vas a haber reído, vas a haberla pasado bien, vas a haber visto videos del lugar, etc. Pero al mismo tiempo te vas a ir diciendo, che, qué loco, no sabía lo que pasa en India y Pakistán, ¿no? Sí, bueno, es un buen método siempre el humor, Exacto, la anécdota para que quede el exacto. conocimiento. Que no sea tampoco una clase de un profesor No, diciendo... claro. Y que tampoco sea simplemente un show en el que vos te reís y te vas. Quiero como que deje algo y principalmente sentir que durante un rato estamos viajando por el mundo y viendo lo alucinante que es. Y al mismo tiempo es una bajada de toda esta información, de todo esto que venimos hablando desde hoy, de Por esos supuesto. preconceptos, cosas que nosotros vemos de una manera y que sin embargo se presenta de otras también. Conocer esa otra Sí, cara de, a quien de te esta dice, situación. yo creo que a quien te dice esto es así o esto es así, hay que desconfiarle. Totalmente. Todos nosotros sabemos, porque sucede en nuestras vidas todo Sí, el claro. tiempo, que en el mundo no hay blancos y negros y que es una inmensa gama de grises. Y vos Totalmente. podés pensar que hacer tal cosa es aceptable y vos no. Y no se puede decir tampoco que uno tenga una razón definitiva. Sí, sí. Y todo es así. Entonces, yo sé que es medio cliché decirlo, pero siempre es más complejo. Total. Entonces, complejizar en esa... complejizar en el mundo, Sí. ¿no? Y en por qué las cosas suceden y en la situación actual y demás, y de una forma que sea lo más llevadera posible. Bueno, un poco el objetivo efectivamente es ese. Bueno, las entradas están a la venta en Red Tickets hoy a las 20 y 30 horas en Sala Camacuá. Es una muy buena oportunidad para, bueno, pasar un buen momento, distenderse y generar nuevo conocimiento, ¿no? Sobre y una mirada diferente bueno, de Medio Oriente, de un montón de sectores del mundo que para la mayoría son desconocidos. También lo pueden seguir por las redes sociales, Periodistán, Sí, ¿verdad? hoy en día en Google Periodistán y ahí van a aparecer todas Sí. las... Impresionante. Sí, todas Hay las una redes, Hay básicamente. una comunidad muy grande ahí. La verdad que cuando siempre digo que este proyecto se me fue de las manos para bien. Sí. Yo lo empecé más que como un viaje, como una huida real, con un dinero que había ganado de una indemnización, de un trabajo que había perdido. Dije, voy a huir un poco, voy a disfrutar con esta plata que me llegó de la pérdida del trabajo para salir de la depresión. Sí. Y de repente se terminó convirtiendo En tu medio de vida. en mi medio de vida. Si vos me preguntabas hace 5 años o me anticipabas, vas a estar en un país que no es el tuyo y la gente va a pagar una entrada de teatro para verte, yo te habría dado, o sea, Estás no, loco. no puede ser, no es Sí, real. Y de repente las cosas suceden y por eso te digo, se me fue completamente de las manos, por supuesto que para bien. Y bueno, obviamente, sí, muy, muy contento por eso y tratando de llevarlo de la mejor manera posible Bueno. y efectivamente feliz. Y en principio te vas a Irán en unos días. Sí, Vamos a ver. Estoy organizando para noviembre un viaje con gente, porque esa es otra faceta que de repente surgió y es la de viajar con gente a lugares que la gente quiere conocer y que Sí. no es tan fácil ir. Obviamente esto está saliendo en vivo, Obviamente. estoy Sí, sí. atento a todo lo lo que que pasa. está Vaya a suceder. sucediendo en la Se zona. verá. Pero bueno, hay otros también viajes planeados, ir a Egipto, ir a Eso debe estar- Uzbekistán, Está buenísimo. etcétera, etcétera. Es una faceta, sí. Qué lindo. Gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos. Quedan todos invitados, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Reiteramos entonces las entradas por Red Tickets.